digamos, se ha identificado una anorexia de primera y segunda infancia, ¿no? Y en anorexia nerviosa, dentro de la que destaca una anorexia restrictiva y atracones o purgas. En la de primera y segunda infancia, pues hablamos de una anorexia precoz que se manifiesta de manera muy temprana cuando decimos pues que el peso es muy bajo en un recién nacido, en bebés en las primeras semanas de vida, donde el peso es muy bajo, generalmente, ¿no? Y que muestran una conducta pasiva hacia la comida que acababa convirtiéndose pues en conductas de oposición a la alimentación básicamente. Hay autores que hacen una distinción entre anorexia que llaman de inercia o anorexia de oposición, ¿no? En esta primera es cuando el bebé no coopera con el adulto, vomita la comida o no se la traga, y la segunda cuando el bebé se opone a la comida, a través de gritos, a través de estar muy agitado, o el rechazo franco y directo hacia la misma. Ciertos problemas alimentarios aparecen cuando en la primera infancia los niños se oponen a los padres o quieren elegir sus alimentos, dando lugar a ciertas conductas de preocupación de la imagen corporal. En el caso de la anorexia nerviosa, bueno, la anorexia nerviosa como tal tiene 3 características básicas: la restricción de la ingesta energética persistente, el miedo intenso a ganar peso o a engordar, y la alteración en la forma de percibir el peso y la constitución propios, ¿no? Que es la forma en la que la APA ha definido realmente a estas 3 características de la anorexia. Y se caracteriza porque la persona, el paciente, generalmente tiene un peso corporal por debajo de lo normal. Los niños y adolescentes, pues ahí lo que se observa es que no ganan peso, ¿sí? En lugar de una pérdida del mismo. Para valorarlo, pues bueno, se hace necesario calcular el índice de masa corporal. Generalmente, esto es bien importante, el miedo a engordar no desaparece con la delgadez, ¿sí? Las personas que padecen anorexia nerviosa no admiten tener miedo a engordar y tienen una percepción del peso completamente distorsionada, donde generalmente piensan que tienen sobrepeso o que ciertas partes de su cuerpo tienen mucha grasa, etcétera, ¿no? Para estas personas llega un punto de su vida en el que lo más importante es la comida y el cuerpo, y dejan atrás otro tipo de problemas, cualquier otro problema, ¿no? Por lo general, la anorexia nerviosa se acompaña de síntomas depresivos, llantos, irritabilidad, retraimiento social, de síntomas de ansiedad, de obsesiones, que como ya mencionaba al principio, de fobias, ¿sí? De miedo a estar obeso, de aumentar el peso, etcétera, ¿no? Y pues se dan una serie de alteraciones a nivel cognitivo, conductual, emocional, características personales y características físicas, ¿no? Si pensamos en las alteraciones cognitivas, decimos que generalmente la anorexia nerviosa está acompañada de pensamientos alterados con relación a la comida, al peso y al cuerpo. En todo momento buscan estar delgadas porque consideran que eso les va a dar como un mayor prestigio o un mayor éxito a nivel social. Tienen pensamientos del tipo: quiero estar delgado, estoy gordo, no me gusta cómo me veo, tengo que hacer ejercicio. Muchos pacientes llegan a evitar sentarse porque sentados consideran que su cadera y sus muslos se ven todavía más anchos de lo que ellos consideran que son. Hay alteraciones conductuales, comienzan a hacer dietas muy restrictivas, que se caracterizan por alimentos que son muy bajos en calorías, evitan las grasas, los carbohidratos. En muchas ocasiones, para evitar comer, le dicen a la familia que ya comieron, que no tienen hambre, tiran la comida en la escuela, en el trabajo, cuando les dan el lunch para llevarlo, lo tiran, ¿no? Llegan a no cumplir con normas básicas en la mesa porque comen lentamente, escupen la comida e incluso pues deterioran los alimentos, los descomponen, los desbaratan dentro del mismo plato, ¿no? Intentan caminar al día lo más que puedan, quieren estar de pie, etcétera, ¿no? Y en las alteraciones emocionales y características personales, pues generalmente es posible identificar personas que son perfeccionistas, pero muy sensibles a las críticas que reciben por parte de los otros, ¿no? Y sobre todo muy obsesionados con el control de su peso. Y dentro de las alteraciones físicas, pues se encuentran la desnutrición, el estreñimiento, a veces dolores abdominales, ciertas características como piel seca, mareo, entre muchas otras cosas que pueden identificarse, ¿no?
Los tipos de anorexia, tal y como están clasificados en el DSM-5, pues encontramos la anorexia restrictiva y el tipo con atracones, ¿no? Podemos diferenciar así dos tipos de anorexia. El tipo restrictivo sugiere que en los últimos 3 meses no han existido atracones o purgas, vómitos autoinducidos, utilización de laxantes, pero el sujeto pues realiza dieta, ejercicio para perder peso, ¿no? Y el tipo con atracones o purgas, han existido en estos últimos 3 meses atracones o purgas, ¿no? Son muchas las consecuencias de la anorexia en la salud, eh, todas ellas debidas a una mala alimentación y a la falta de nutrientes en el organismo, baja temperatura corporal, casi siempre tienen frío, disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, hay mareos por lo mismo, hay vértigo, hay anemia, disminución de la masa ósea incluso, ¿no? Entre muchas otras características que empiezan a presentarse. ¿Qué decimos generalmente de la etiología? La causa como tal, los autores la sugieren como desconocida, sin embargo, sí hay una serie de factores causantes de la anorexia, que son una combinación de elementos biológicos, predisposición genética y biológica, en combinación con aspectos psicológicos, influencias familiares y ciertos conflictos intrapersonales y sociales, ¿no? Influencias y expectativas sociales eh, con respecto a la etiología. Y hay factores de riesgo, evidentemente, involucrados en la aparición de la anorexia. Por ejemplo, dentro de estos factores de riesgo que influyen, generalmente se consideran a la preocupación por el peso y por la figura corporal, haber sufrido algún trastorno de ansiedad durante la infancia, a la autoimagen negativa, a las ideas culturales o sociales respecto a la salud y a la belleza y al ser perfeccionista, ¿no? Entonces, pues bueno, generalmente eso es lo que encontramos con respecto la, a la anorexia, ¿no? La incidencia de la anorexia es más baja que la de la bulimia y el diseño del tratamiento con pacientes con anorexia nerviosa se considera más complicado porque dependiendo de la severidad del caso, de la gravedad pues en algunas situaciones, pues es necesaria el internamiento de algunos de estos pacientes, ¿no? Y bueno, además, en general, las personas jóvenes con anorexia nerviosa no aceptan de manera fácil el tratamiento, ¿sí? Entonces, eso lo vuelve un tanto más complicado. Vamos a ver una guía para la aplicación de un programa multicomponente de tratamiento de la anorexia. Y dentro de este, pues vamos a identificar los objetivos, la fase del tratamiento y las técnicas que pudieran utilizarse para la aplicación de este programa, ¿sí? Entonces, en la primera fase, vamos a hablar de una primera fase. Permítanme un segundito. Me adelanté. De una primera fase en el tratamiento. Y aquí los objetivos de esta primera fase del tratamiento, decimos, pues son, en primer lugar, la recuperación del peso. Ese es un elemento principal dentro de esta primera fase, la recuperación del peso. Posteriormente, la intervención sobre las complicaciones físicas. Intervenir sobre aquello en lo que físicamente ya existe un deterioro. El restablecimiento del balance energético, que es otro elemento importante también como parte del objetivo de esta primera fase. La modificación de la conducta de comer, hace un momento veíamos sobre modificación de la conducta de comer y hablábamos, por ejemplo, de la planificación de los alimentos y de la jerarquía de los alimentos, ¿no? La reducción del nivel de actividad física y conductas purgativas si es necesario, ¿no? Todo esto dentro de una primera fase. Y como técnicas, pues entonces tenemos que es posible pues trabajar a partir de la dieta y educación en nutrición, que sería toda la parte psicoeducativa y la parte que corresponde
al nutriólogo, al dietista, y que tiene que ver con reeducar o educar a la persona con respecto a los alimentos que ingieren. La modificación de hábitos alimentarios, los autorregistros son técnicas adecuadas para ello, la información sobre riesgos de la dieta y conductas purgativas, el reforzamiento, los contratos conductuales y la implicación de la familia. Ahorita vamos a ver la guía como tal y luego vamos a ver pues cómo pudieran trabajarse algunas de estas técnicas que se sugieren, ¿no? Cuando hablamos de dieta y educación en nutrición, hablamos de una parte bastante psicoeducativa, lo mismo que cuando hablamos de información sobre riesgos de la dieta y conductas purgativas. Estamos hablando específicamente de aspectos psicoeducativos. La modificación de hábitos alimentarios pues se logra a partir de la dieta y de la educación en nutrición, ¿sí? Se logra a partir de ello. Los autorregistros van a ser una técnica muy, muy específica en la que yo en un principio les comentaba que vamos a poder encontrar esa relación entre el pensamiento, la emoción que provoca y la conducta que lleva, ¿no? Y vamos a identificar posterior a esta primera fase otros elementos y otros objetivos que también van a ser importantes de abordar cuando estemos en una segunda fase de tratamiento. ¿Cuál es esta segunda fase? En esta lo que se pretende entonces como objetivo es la recuperación del peso, ¿sí? Es la intervención sobre las complicaciones físicas, el restablecimiento del balance energético, la modificación de la conducta de comer, la reducción del nivel de actividad física y conductas purgativas si es necesario. Ay, me regresé, ¿verdad? Perdón. Me sonó como muy igual. Son los primeros objetivos y en la segunda fase buscamos ahora sí la modificación de las cogniciones irracionales, ¿sí? Esas cogniciones que están relacionadas con la dieta, con los alimentos autoprohibidos, con el peso, con la imagen corporal, con la silueta, la apariencia física, incluso otras características más personales como la autoestima, el perfeccionismo, esos sentimientos de inutilidad y la falta de eficacia. En la segunda fase, ese es uno de los objetivos, la modificación de cogniciones irracionales, ¿sí? En cuanto al segundo objetivo, tenemos la reducción de la ansiedad social, que decíamos, bueno, generalmente aquí se empiezan a presentar conductas de evitación y de escape, porque esta parte social generalmente se ve interrumpida como una forma de disminuir la ansiedad que pudiera representar el hecho de exponerse a ciertos alimentos, ¿no? Ahí tenemos que en esta segunda fase las técnicas que son posibles de utilizar pues son la relajación, la desensibilización sistemática, que tiene un poco que ver con esta jerarquía de alimentos prohibidos de la que hablábamos en un principio, la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en resolución de problemas, en habilidades sociales y nuevamente la implicación de la familia. Déjenme ver porque aquí en el chat tengo de Nancy. Nancy dice, ¿me podría ejemplificar cuáles serían los reforzadores negativos y cuáles los positivos para mantener o modificar la conducta o los hábitos de este trastorno? Bueno, por ejemplo, un reforzador negativo en el caso de las pacientes anoréxicas podría ser el bajar de peso, ¿sí? El bajar de peso a partir de, vamos a suponer, ejercicio excesivo, ¿no? A partir de una actividad física excesiva y entonces baja de peso, lo que existe es un reforzador, sí logra aquello que la persona está buscando, pero a partir de un elemento que generalmente pues daña su salud, ¿no? Entonces sería un reforzador negativo, cada vez que se logra que su peso disminuya, pero a partir de dejar de comer o a partir de muy probablemente de someterse a ejercicio físico muy, muy intenso, ¿no? En cuanto a objetivos de la TCC, puede ser predictiva. ¿En cuánto tiempo de aproximación se puede observar la modificación de conducta? Hay un tiempo. Entiendo que necesitas saber si en cuánto tiempo vamos a observar que existe la modificación de la conducta, ¿no? Bueno, yo diría que el tiempo en este caso puede ser variable. Vamos a recordar un poco que en terapia cognitivo-conductual tenemos una terapia de
intervención breve, vamos a llamarla así, en el tiempo, ¿no? Donde de 22 a 26 semanas, decimos, es un tiempo en el que generalmente se concluye un tratamiento en terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, a pesar de este tiempo, que es el tiempo en el que podríamos estimar 22 a 26 semanas, el trabajo en TCA, el problema con el tiempo, por llamarlo de alguna manera, son las recaídas, ¿sí? Eso es lo que lo hace a lo mejor un tanto más largo en el tiempo. Son las recaídas que son bastante frecuentes en los TCA. Entonces, sí podemos predecir en ese sentido, porque tiene un tiempo estimado la duración de la terapia, pero también podemos predecir que existirán situaciones de recaída donde necesitemos reforzar nuevamente aquellas técnicas y estrategias utilizadas para el paciente para que se dé entonces la modificación de la conducta, pero de manera real. Y pensemos en otra cosa, la modificación de la conducta se va a dar a partir realmente de la modificación de las cogniciones y de las emociones que preceden a la conducta. Entonces, nuestro primer trabajo va a ser sobre la cognición. ¿Sí? Va a ser sobre ello para que entonces el paciente pueda modificar posteriormente sus conductas también. Entonces decía que con respecto a las técnicas, pues este grupo que se encuentra aquí planteado, relajación, desensibilización, reestructuración cognitiva, resolución de problemas, entrenamiento en habilidades sociales y la implicación de la familia, que esa está inmersa en las diferentes etapas del tratamiento, pues van a ser las técnicas de uso, ¿sí? Dentro de esta segunda fase. Y vamos a hablar de una tercera fase que tiene un objetivo muy particular, esa tercera fase, y que tiene que ver precisamente con esto que Nancy pregunta, ¿no? O sea, pues, ¿y cuánto tiempo? No, de nada, Nancy. Que es la tercera fase está enfocada a la prevención de la recaída. Entonces, mucho va a depender de esta prevención de la recaída. ¿Qué se trabaja generalmente en esa tercera fase como para tratar de cumplir con este objetivo de prevención de recaídas? Pues el entrenamiento en resolución de problemas ante emociones y situaciones de riesgo, ¿no? Y hay una siguiente fase que llamaríamos la fase de seguimiento, donde se pretende como objetivo el mantenimiento del cambio de estilo de vida y el mantenimiento del peso, ¿sí? Pero ojo, mantenimiento del cambio del estilo de vida, o sea, para que se pueda mantener ese peso, pues necesita mantenerse también el cambio en el estilo de vida. Trátese del estilo de vida a nivel nutricional o trátese del estilo de vida a nivel de pensamientos. ¿Qué se requiere como técnica? Sesiones de apoyo, autorreforzamiento, estamos en un seguimiento, es decir, es el propio paciente quien se refuerza, el apoyo familiar nuevamente y el apoyo social, ¿no? Eso es lo que ocurre realmente ya en esta última fase de tratamiento, perdón, de seguimiento, ¿no? Dentro de la aplicación de técnicas, pues ahorita vamos a ver eso, o sea, ciertas técnicas que vengo mencionando que se utilizan en diferentes etapas. Una de las técnicas que se sugieren básicamente para poder iniciar este trabajo y comprender el modelo ABC y que posteriormente mencionaba también como una de las técnicas que de alguna manera van a ayudar, incluso hasta el seguimiento también, pues van a ser los autorregistros, ¿sí? En este caso, vamos a ver este autorregistro de se me fue una C, perdón, le puse Clark con una C y una K y ahí se me fue una, perdón, no me había dado cuenta. Este autorregistro de Clark, entre diferentes tipos de autorregistro, bueno, este sugiere o incluye 6 columnas, ¿sí? 6 columnas además de escribir la fecha, ¿no? Son 6 elementos más la fecha los que deben ser incluidos en este autorregistro. Ahí básicamente una primer columna es en la que el paciente va a escribir la situación que lo lleva a la emoción desagradable. ¿Cuál es la situación? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? La segunda columna es aquella donde se escribe la emoción experimentada, la intensidad de la misma incluso, ¿no? Es decir, que
aquí el paciente puede incluir la emoción que experimenta a partir de la situación, pero también se sugiere que de manera subjetiva, porque no hay otra forma de saberlo, en una escala de 0 a 100, siendo 0 lo mínimo y 100 lo máximo, el paciente identifique la intensidad de esa emoción. Posteriormente, en la siguiente columna, se colocan los pensamientos específicos, perdón, que preceden a la emoción. Si bien escribió primero la emoción, hubo un pensamiento que la precedió, pero una vez identificada la emoción, pues bueno, se le pide que identifique el pensamiento. Ese pensamiento que se escriba, es importante también que contenga el grado de creencia en el mismo. También va a evaluar el paciente en una escala de 0 a 100, 0 lo menos que lo cree y 100 lo más que lo cree, ¿sí? Entonces coloca el pensamiento y el grado de creencia en ese pensamiento. Posteriormente, es importante que se plasmen en el autorregistro las acciones emprendidas o las acciones a emprender, es decir, la conducta que se llevó a cabo o la conducta que se ejecutará a partir de ese pensamiento, ¿sí? Seguido de la creencia en los pensamientos negativos originales y el tipo y grado de emoción subsecuente, es decir, a partir de este momento, ¿sí? Ay, perdón, una disculpa nuevamente porque aquí hice un intercambio. Después de las acciones emprendidas sigue el pensamiento alternativo y el grado de creencia en los mismos. Es decir, una vez que ha hecho, ha tenido una conducta, el paciente necesita identificar el pensamiento alternativo y nuevamente medir el grado de creencia, es decir, un pensamiento reestructurado. Aparece un primer pensamiento, hay una conducta y posteriormente aparece o crea un pensamiento alternativo. Y posteriormente, en la última columna, entonces tendríamos creencia en los pensamientos negativos originales, ¿sí? Y el tipo y grado de la emoción subsecuente. ¿Cuál es ahora el tipo, la creencia que tanto cree en ese pensamiento, ¿sí? Y el grado de ello. Les voy a poner un ejemplo aquí para que nos quede más claro. Aquí está. La situación que detona la emoción desagradable es, por ejemplo, una comida con mis amigos. La emoción experimentada y la intensidad, pues a lo mejor emoción o emociones, experimenta enojo, envidia, tristeza, desesperación y culpa. 80, evalúa como 80, como el enojo, 90 la envidia, 80 la tristeza, 100 en la desesperación y 100 en la culpa. ¿Cuáles son los pensamientos específicos, sí, precedentes a la emoción y el grado de creencia de 0 a 100? Y, por ejemplo, supongamos que un pensamiento es, si saben que no puedo comer esto, ¿por qué hacen eso de comer? ¿Sí? ¿Por qué me invitan? Pareciera que lo hacen a propósito porque ellos lo pueden hacer, pueden comer lo que quieran porque tienen cuerpos bien, no como yo, ¿no? Y el grado en el que cree eso fue un 60 de 0 a 100. Posteriormente, viene el pensamiento alternativo y el grado de creencia. Y entonces un pensamiento alternativo sería algo así como, tal vez no se dan cuenta de cómo me siento. A lo mejor no ven que yo no puedo ser como ellos y por eso no les importa. Si solamente yo pudiera ser como ellos, no sería tan complicado para mí estar en esta comida, ¿no? Y entonces vemos que el grado de creencia en ese pensamiento alternativo es de 40, ¿sí? Y tenemos entonces la creencia en los pensamientos negativos originales, el tipo y grado de la emoción o de las emociones subsecuentes. Y este sería, pudiera tener razón en algunas cosas, pero a lo mejor exagero en otras. Las cosas que siento cuando esto me sucede me hacen estar mal y cerrarme en eso, nada más, ¿no? Entonces, y por último, las acciones emprendidas o a emprender. Y muy probablemente aquí lo que ocurre, pues es que el paciente, pues considera que debe aprender a identificar de forma segura lo que está sucediendo a su alrededor y preguntarle a las personas todas esas dudas que piensa que ellas se están haciendo sobre él, ¿no? Y que si piensan eh,
que no es una persona igual que ellos, que si no se dan cuenta, que si no saben lo que él siente, o sea, eso pues podría entonces preguntarlo, ¿no? Es como una parte de un experimento conductual, básicamente. Entonces es importante que en un autorregistro, pues una persona pueda plasmar entonces la situación, las emociones experimentadas, los pensamientos específicos, más su pensamiento alternativo y la creencia que hay en esos pensamientos para posteriormente identificar, pues, cuál es la acción emprendida o la acción a emprender a partir de ese registro completo, ¿no? Los autorregistros, como les decía, generalmente suelen ser elementos de ayuda para identificar relaciones, ¿sí? Relaciones entre pensamientos, emociones y conductas. Existen otros elementos también importantes que son los contratos conductuales. En un contrato conductual, generalmente se busca incluir enunciados detallados de las conductas a considerar, cuál es la conducta específica que vamos a considerar. Y se pretende también establecer criterios sobre la frecuencia de las conductas, especificar contingencias relacionadas con las conductas, contingencias relacionadas con la no conducta, especificar cómo, cuándo, observar, medir, registrar la conducta, por ejemplo, establecer bonificación por largos periodos de cumplimiento o por cumplimientos extra y, bueno, plasmar físicamente el contrato. O sea, un contrato donde se especifica todo esto no es algo que generalmente se platica con una persona, sino es algo que se plasma de alguna manera, que se plasma de alguna manera y que pretende entonces que todo quede como muy explícito, ¿no? En un contrato conductual, el paciente se compromete, ¿no? Y entonces se compromete a partir de su nombre completo. Yo, Claudia Pérez Vázquez, estoy de acuerdo en cumplir con los siguientes puntos por los cuales conseguiré los premios que se especifican, ¿sí? Y entonces cumplir los términos del plan de alimentación adjuntos en el contrato, 25 puntos por cada comida terminada, evitar el uso de vómitos y o laxantes, 25 puntos por cada 4 horas sin usar esas conductas, mantener la frecuencia del ejercicio que realizo sin aumentarlo, por ejemplo, 50 puntos por realizar ejercicio solo una vez a la semana y 50 puntos menos por realizar ejercicio más de 2 veces a la semana. Evitar, digo, y aquí se incluyen, por ejemplo, otras conductas que pudieran ser dañinas también y que están relacionadas con los TCAs. Evitar cortar mis antebrazos o cualquier otra parte de mi cuerpo, 25 puntos por cada día sin cortarme y 25 puntos menos por cada día que presente cortes. Por realizar estas tareas y obtener 175 puntos al día, conseguiré las siguientes recompensas diarias. No recibiré quejas ni comentarios acerca de mi comportamiento relacionado con la alimentación, mi estado de ánimo o cualquiera que me produzca ansiedad. Mis padres evitarán cualquier tipo de conflicto entre ellos, gritos, comentarios pasivo-agresivos. Si obtengo 100 puntos antes de las 4 p.m., tengo derecho a utilizar mi celular, mismo que entregaré a mis padres a partir del día de hoy. Asimismo, si después de las 4 p.m. presenta alguna conducta purgativa o me corto, perderé el derecho a utilizar mi celular y lo devolveré inmediatamente, ¿no? O sabemos que en un contrato conductual se incluyen de manera muy detallada las conductas que se quieren considerar, ¿sí? Se establecen los criterios, las frecuencias de las conductas, cuándo, cada cuánto, ¿no? Cada 4 horas. Se establecen también qué es lo que vamos a registrar, qué es lo que vamos a medir, cómo vamos a bonificar también si hay cumplimiento de todas aquellas conductas. Y bueno, pues se plasma físicamente el contrato de esa manera en la que estaba especificado y de alguna manera al plasmarse, pues se firma como parte de un compromiso, ¿no? Es un contrato conductual. Los contratos conductuales se utilizan en diferentes situaciones, pero bueno, particularmente en el caso de la anorexia, que ahora estamos viendo cuando necesitamos el compromiso de ciertas conductas particulares del paciente, pues entonces los vamos a utilizar también. Mencioné por ahí que dentro de las fases se utiliza también la relajación.
Y en el caso de la relajación, pues bueno, sabemos que un primer elemento o un antecedente de la relajación, pues es la respiración como tal. Generalmente cuando pensamos en la relajación, pensamos que relajarse significa no hacer nada, pero finalmente la relajación es mucho más que no hacer nada, porque implica básicamente el que la paciente pueda regresar a un estado de bienestar. Sí, Nancy, adelante. Nancy, ¿quería comentar algo? Sí, así es. Ahora sí que perdón porque me adelante en cuanto a terminar la sesión y hacer las preguntas, pero soy de las personas que conforme va aprendiendo necesita ir resolviendo sus dudas. Excelente. En este caso, lo que yo estoy entendiendo, que en cuanto a la anorexia, empieza por los pensamientos distorsionados con respecto a las consecuencias negativas, en este caso, que me puede dar el alimento. Eso me genera ansiedad. Entonces, para un paciente, el disminuir, o para cualquier persona, pero en este caso para el paciente, para disminuir la ansiedad con respecto al pensamiento o la creencia distorsionada de los alimentos, tiene que dejar de comer, o sea, la restricción del alimento, porque eso le calmaría la ansiedad. ¿Es más o menos así? Es correcto, desde la perspectiva del paciente, el dejar de comer disminuye su ansiedad, ¿sí? Porque entonces, ahí es donde entraría la parte terapéutica de llevarlos a ser consciente, lo que mencionabas con respecto al cambio cognitivo, de llevarles a ser consciente que no hay alimentos ni buenos ni malos, sino simplemente son alimentos, que no hay alimentos sanos o insanos, simplemente que nos nutren, o sea, entrar en esta parte terapéutica de que ellos reflexionen con respecto de que es un alimento sin que genere como tal las consecuencias negativas que ellos creen. Exacto, existe una valoración negativa hacia el alimento. Y una de los elementos necesarios, imprescindibles en un principio, por eso es la educación nutricional, ¿no? Porque es ahí donde va a aprender efectivamente la importancia incluso de ciertos alimentos. ¿Sí? La importancia de los alimentos y a quitarles esa connotación negativa a los alimentos. Por eso se sugiere un trabajo multidisciplinario donde un experto en nutrición pues pueda entonces hacer toda esta parte educativa nutricional a la vez que nosotros hacemos la parte psicoeducativa, ¿sí? De los riesgos y de las consecuencias a las que puede verse sometido a partir de esos pensamientos que son irracionales con respecto a su peso, a su imagen y al alimento. Ok, gracias. No, de nada, Nancy. Y entonces decía que se sugiere también pues la relajación, ¿no? La relajación con la finalidad de llevar al paciente a un estado de homeostasis nuevamente, puesto que, bueno, generalmente, y ahorita ya Nancy lo decía con el ejemplo que poníamos, pues bueno, existe ansiedad, o sea, el pensar que un alimento es bueno o malo, específicamente malo, pues lo lleva a mucha ansiedad. No existe ningún organismo que pueda estar relajado y tenso al mismo tiempo, relajado y ansioso, relajado y estresado, o sea, no es posible, son incompatibles, por lo tanto, se hace necesario el trabajo en técnicas de relajación. Técnicas de relajación hay diferentes, pero me gustaría hoy que iniciáramos básicamente, pues bueno, con la descripción de algunos ejercicios de respiración que generalmente son el antecedente para ello, ¿no? Ejercicios de respiración que seguramente conocen y que de alguna manera sabemos que pueden ayudar a calmar, dicen por ahí que los ejercicios de respiración y la relajación en general, pues lleva al sosiego de los pensamientos, ¿no? Entonces, existe respiración profunda, perdón, que generalmente suele ser útil para reducir el nivel de activación general. Sí, que es un tipo de respiración
donde podemos sugerir al paciente que ponga sus manos en el abdomen e imagine una bolsa que se llena y se vacía con la respiración. O sea, son respiraciones o son ejercicios más bien que pueden ser sencillos de comprender y que pueden ayudarlo cuando se encuentra ante un intenso malestar, por ejemplo, que le genera el hecho de enfrentarse a una situación social, a un alimento, etcétera, ¿no? Existe otro tipo de respiraciones como las respiraciones contadas, que son respiraciones de tipo diafragmático con autosugestión de palabras, es decir, donde el paciente va a tener que contar, se va a tener que decir ciertas frases, ciertos números, contar del 1 al 4 mientras dibuja, a lo mejor imaginariamente un cuadrado también, y eso de alguna manera lo lleva a enfocarse en el hecho de respirar de manera profunda, en el hecho de contar y en el hecho de dibujar al mismo tiempo un cuadrado, y eso puede ayudar. La respiración abdominal, utilizando únicamente el abdomen, es un tipo de respiración que también puede ayudar para calmar los momentos de ansiedad. Las respiraciones que son dirigidas, donde el aire se dirige hacia la zona media del tórax y hacia los costados posteriormente, que es una respiración intercostal o media, o la respiración alternada. Se alternan respiración por las diferentes fosas, se tapa una y se inspira por una y luego se destapa la otra y se inspira, ¿no? Entonces, básicamente, sin que nos metamos al tema completamente de la relajación y la respiración, hay ejercicios que pueden ser utilizados, ejercicios de respiración, que pueden ser utilizados cuando le pedimos al paciente, por ejemplo, que ante una situación intensa de malestar, pues haga ciertos ejercicios de respiración. En lo personal les diría, voy ahorita Nancy, en lo personal les sugeriría, por ejemplo, algo que me gusta utilizar, pues suele ser un tipo de respiración contada o respiración cuadrada también, en la que le pido al paciente que inhale aire por su nariz y una vez que inhala, cuente mentalmente hasta 4 o mientras se encuentre inhalando y mentalmente dibuje la primera línea de un cuadrado. Posteriormente, retenga el aire por su nariz, contando 4 tiempos también y dibujando la segunda línea de un cuadrado. Sí, llevamos inhala, 1, 2, 3, 4, retiene 1, 2, 3, 4, exhala por su boca, dibujando la tercera línea de un cuadrado y contando mentalmente hasta 4 y termina el ejercicio dibujando la última línea y contando 4. Inhala 1, 2, 3, 4, retiene 1, 2, 3, 4, exhala 1, 2, 3, 4, descansa 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero que por lo menos realice 4 cuadrados de manera particular, que lo realice a lo largo del día, que de diferentes momentos del día y de manera muy particular cuando está ocurriendo una situación en la que se sienten muy ansiosos. Sí, Nancy, adelante. En este caso, una vez que nosotros les damos las técnicas de relajación, ¿qué tan bueno es explicarles el porqué de las técnicas de relajación? Porque bueno, nosotros como terapeutas sabemos que cuando la persona comienza a tener ansiedad, pues el cuerpo se comienza a estresar y eso libera pues los niveles de cortisol. El cortisol a su vez va a activar nuestro sistema simpático, que eso va a detectar como que si la persona estuviera en peligro y esto va a hacer que aumente nuestro sistema cardiovascular. Nosotros entonces con estas técnicas de relajación tendríamos que empezar a bajar los niveles cardíacos para empezar a regular y que nuestro sistema parasimpático se active. Esto es bueno decírselos a nuestros pacientes de cómo orgánicamente la meditación o cómo orgánicamente algunos ejercicios de respiración pueden también beneficiar a todo el estrés y ansiedad que puede presentar su cuerpo cuando está en este tipo de situaciones. No es bueno, es buenísimo, Nancy. Es buenísimo. ¿Por qué? Porque esa es la parte psicoeducativa de la que tanto hablo. Y la psicoeducación en terapia cognitivo-conductual no se da solamente al inicio de la terapia, se da a lo largo de la terapia. Entonces, cuando pretendemos incluir un nuevo ejercicio, una nueva técnica y pretendemos que el paciente se adhiera a ese ejercicio y a esa técnica, necesitamos nuevamente este proceso. Así que yo te diría que es muy bueno. Si para el paciente es comprensible
el hablar de adrenalina y noradrenalina y el sistema simpático y el parasimpático lo hacemos. Y si no, pues a lo mejor con manzanitas y didácticamente lo explicamos, pero es muy bueno hacerlo. Ok, gracias. No, de nada. Y entonces, con respecto a otros tipos de entrenamiento que vamos a poder utilizar también para trabajar en las diferentes fases con un paciente con anorexia, pues yo mencionaba hace rato que tenemos el entrenamiento en asertividad y habilidades sociales, ¿no? Es importante desarrollar habilidades como, por ejemplo, aprender a decir no, a comunicarse de manera eficaz, defender nuestra propia posición, nuestro punto de vista, expresar nuestros sentimientos, establecer relaciones positivas con los demás, etcétera. Todo esto son habilidades sociales. Hay grupos de habilidades sociales, diferentes grupos de habilidades sociales, y hay un grupo que son las habilidades sociales avanzadas. Particularmente, diría que es en esa, justamente en las habilidades sociales avanzadas, en las que debemos entrenar a nuestros pacientes, ¿sí? Específicamente, dentro del grupo de habilidades sociales avanzadas, pues se encuentra, por ejemplo, el pedir ayuda. Pedir ayuda significa, dentro de las habilidades sociales, solicitar a otra persona que haga algo por ti, ya que tú solo no puedes hacerlo, ¿sí? Eso significa pedir ayuda. ¿Y qué supone? Supone esta habilidad el reconocer la necesidad de otro para realizar una tarea. Otro, trátese la familia, trátese nosotros como terapeutas, trátese el grupo social, etcétera. ¿Qué implica también identificar que las personas pueden ayudarte en diferentes ocasiones? Implica pedir ayuda a la persona adecuada y en el momento adecuado. Implica pedir ayuda solo cuando realmente lo necesitamos, por ejemplo. Implica acercarte a la persona, saludar, formular la petición de ayuda a través de una expresión verbal adecuada, de un lenguaje corporal congruente con lo que decimos. Eso implica este tipo de habilidades. Y ahí justamente es necesario que entrenemos a nuestros pacientes en pedir ayuda. Generalmente, pues bueno, no hay un pedido de ayuda, porque su distorsión a nivel cognitivo, pues los lleva incluso a pensar que pues nadie los va a ayudar porque realmente no merecen la ayuda, ¿no? O sea, por ser la persona que es, pues no va a recibir la ayuda. Y hay otra habilidad de estas habilidades avanzadas que es la de seguir instrucciones. Seguir instrucciones en habilidades sociales significa atender a lo que otros te dicen que hagas y hacerlo. Sí, eso es seguir instrucciones, atender lo que los otros te dicen y hacerlo. Hay que entrenar también en el seguimiento de instrucciones. ¿Qué supone trabajar con esta habilidad? Pues atender, comprender la orden, tener voluntad para realizarla, es decir, querer realizarla, tener motivación para realizarla, recordar la instrucción, ejecutarla correctamente, ¿no? Entonces, si es necesario que verifiquemos, eso sí, que las características de nuestro paciente sean las adecuadas, es decir, las características a nivel cognitivo, ¿sí? Que identifiquemos si existen posibles déficits cognitivos, sensoriales, etcétera, que pudieran impedir que una persona pudiera comprender una orden, recordar una instrucción, ejecutarla de manera correcta, etcétera, ¿no? Implica también este seguimiento de instrucciones, se supone seguir instrucciones que sean razonables, seguir instrucciones de personas de autoridad, seguir instrucciones de reglas y leyes. Todo eso implicaría el aprender a seguir instrucciones. Entonces, yo les diría que muchas veces en los pacientes se hace necesario trabajar un entrenamiento en asertividad y habilidades sociales. ¿Cuáles particularmente? Las habilidades avanzadas, que específicamente pedir ayuda y seguir instrucciones. Sí, esas son dos habilidades que necesitan ser trabajadas en nuestros pacientes, porque, bueno, pues generalmente no es lo que hacen, ni siguen instrucciones, ni piden ayuda, ¿no? Entonces se vuelven dos elementos importantes dentro del entrenamiento en habilidades sociales. Existe un tipo de exposición que se trabaja también en pacientes con anorexia, que es la exposición en vivo prolongada. Es decir, aquí lo que se pretende es que los pacientes se expongan a las situaciones temidas durante periodos prolongados de tiempo que pueden durar 1 hora o más. Exposiciones temidas como una interacción social, por ejemplo, ¿no? Eso pudiera ser una exposición temida.
Los pacientes tienen instrucciones de permanecer en la situación, incluso si su ansiedad alcanza valores máximos, ¿sí? Hasta que la ansiedad desaparezca o se reduzca. Es una exposición de lo que estoy hablando, no es nada diferente a lo que se hace en exposición en ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues se le da la instrucción de que permanezca en la situación, incluso si su ansiedad se incrementa a un nivel máximo. Por eso fue importante que aprendiera también, yo les decía, casi todos los métodos, los procedimientos conllevan el aprendizaje en técnicas de relajación, porque pues muchas veces si se va a exponer a una situación como tal, pues necesita aprender estados de relajación también. En el caso de experimentar un ataque de pánico durante la exposición, pues el paciente debe sentarse lo más cerca posible de donde ocurrió la situación de pánico, es decir, puede alejarse sin retirarse, ¿sí? Se sienta en un lugar lo más cercano posible al lugar, espera que pase sin prestar demasiada atención a las sensaciones corporales. Todo esto es algo que evidentemente tiene que ser aprendido dentro de la terapia. Si el terapeuta o alguna persona acompañan al paciente, es conveniente que se siente junto a esa persona, pero no hablar con él, ¿sí? Sobre las sensaciones que está experimentando. Lo que se busca es que el paciente pueda recuperar la estabilidad, que la ansiedad desaparezca o se reduzca hasta que vuelva a estar en la situación. Eso se considera una exposición en vivo prolongada, ¿sí? Porque puede durar 1 hora o más hasta el momento en el que la ansiedad desaparece o se reduce. Como les decía, las bases de todo esto seguro que ya la tienen porque pues, son las mismas bases de la exposición, que de repente a lo mejor no lo pensábamos que pudiera utilizarse, bueno, cuando hablamos de un TCA. Sin embargo, como decíamos, que los TCA son fuente generadora, o el alimento, o el peso, o la imagen es fuente generadora de ansiedad, por eso es posible que utilicemos este tipo de técnica también, ¿no? Para poder revisar, si no estamos presentes, estas actividades de la exposición en vivo prolongada, pues se sugieren los autorregistros, ¿sí? Conviene que el paciente complete un autorregistro para estas situaciones, un autorregistro con una estructura, por ejemplo, que tenga fecha y actividad de exposición, ¿no? El día y la actividad que fue asistir a una comida familiar, por ejemplo, que contenga la duración, que duró 2 horas, que contenga si estuvo acompañado o no, que contenga cuál es la ansiedad experimentada basándose en una escala de 0 a 100, y también que pueda identificar la ansiedad al final de la exposición si seguimos esta perspectiva de la habituación, de que permanezca en el lugar hasta que la ansiedad disminuya, se reduzca o desaparezca. Que contenga las acciones realizadas para manejar la ansiedad, incluyendo las posibles conductas defensivas. Por ejemplo, salí corriendo y me encerré en el baño a llorar durante 5 minutos, o me quedé sentada y empecé a hacer ejercicios de respiración, me di autoinstrucciones, ¿sí? O sea, que identifique las acciones realizadas para manejar la ansiedad, incluso si esa reacción fue defensiva. Y por último, que incluya la satisfacción con la propia actuación. Esa satisfacción con la propia actuación, pues se evalúa también en una escala de 0 a 100, ¿no? Qué tan satisfecho está con su actuación. Es decir, que para evaluar la exposición en vivo prolongada, el paciente lleva a cabo un registro, un autorregistro. Actividad de exposición, duración, compañía, ansiedad experimentada, acciones realizadas para manejar la ansiedad y satisfacción de la actuación. Esos serían los elementos a incluir. Elementos necesarios para poder identificar qué ocurrió si es que no estuvimos presentes en ese tipo de exposición. Entonces, ahí, por ejemplo, este tipo de autorregistros de evaluación de la exposición en vivo prolongada, pues son discutidos cuando inicia la sesión, la siguiente sesión, cuando vemos al paciente, sea un formato grupal o un formato individual, pero entonces se habla acerca de lo sucedido, se da la retroalimentación y pues el refuerzo que corresponda a esa situación. Hay otro tipo de
de exposición, que sería la exposición a comer los alimentos evitados más la prevención del vómito, ¿sí? En este caso, generalmente el paciente se expone a comer alimentos que le provocan deseos de vomitar. ¿Cuáles? Ya decíamos, pues generalmente van a ser los hipercalóricos o los muy grasosos, que generalmente son los que suelen generarle mayor malestar por la idea de que con ellos subirá más de peso, ¿no? Entonces se expone a comer este alimento que provoque deseo de vomitar, que eso sería entonces la exposición, ¿sí? Esa sería la exposición. Pero no podrá hacerlo, es decir, no podrá vomitar durante 2 horas y media. Esa es prevención de la respuesta, ¿sí? Entonces, es exposición con prevención de la respuesta. Se expone a comer alimentos que provoquen deseos de vomitar, pero sin poder hacerlo durante un periodo de 2 horas y media. Tiene por lo menos 2 objetivos básicos esta técnica, ¿no? Por un lado, aprender a reducir la ansiedad sin acudir al vómito, que generalmente el vómito es lo que reduce la ansiedad, o sea, ¿qué es lo que hace? Si considera que comió algo que lo va a subir de peso, pues entonces vomita, ¿no? Uno de los objetivos es aprender a reducir la ansiedad sin acudir al vómito, y el otro es someter a prueba las predicciones sobre las consecuencias de comer sin vomitar. Es decir, eso es un supuesto, ¿no? Voy a vomitar después de haber comido este alimento grasoso, pero bueno, si el paciente lo evita alrededor de 2 horas y media, pues entonces somete a prueba las predicciones sobre las consecuencias de comer sin vomitar, ¿sí? Este tipo de exposición incluye de manera muy explícita la reestructuración cognitiva, o sea, hay que trabajar mucho con las cogniciones del paciente, ¿sí? ¿Cómo se hace, por ejemplo, este tipo de exposición, ¿no? Generalmente tenemos ya una lista de alimentos evitados que ya habíamos hecho previamente con el paciente, donde se le pide que trabaje en esa lista, que los ordene en 3 o 4 grupos, según la dificultad que le implique empezar a comerlos. Si ustedes recuerdan la lista de jerarquía de alimentos, pues ahí veíamos desde los que eran menos desagradables por la consecuencia que él considera hasta los más, ¿no? Y entonces así se le pide que según el grado de dificultad que suponga empezar a comerlos, así los clasifique, y posteriormente se hace la autoexposición gradual a comer los alimentos evitados más prevención del vómito. Es decir, se le pide que comience introduciendo los alimentos del primer grupo, ¿sí? En sus comidas durante un par de semanas y que no vomite después. ¿Sí? Que comience introduciendo alimentos, esos, los que menos le generan malestar del primer grupo en sus comidas durante un par de semanas sin vomitar después. Y bueno, en la exposición gradual, diríamos, que se van introduciendo de esa manera los siguientes alimentos, ¿no? Los siguientes grupos. Denme un segundito. Listo, ya es que necesitaba estornudar. Entonces, así se van introduciendo los demás grupos de alimentos. La reestructuración cognitiva, la información nutricional y la persuasión son 3 elementos que pueden ayudar a introducir aquellos alimentos que el paciente se autoprohíbe porque piensa que son muy calóricos o que harán que se descontrole, ¿sí? Así que necesitamos trabajar con sus pensamientos, proveer información nutricional y persuadir sobre que introducir ciertos alimentos que están autoprohibidos para él, y que lo llevan generalmente a consumir muchas calorías o que harán que se descontrole, hay que trabajar con ellos, ¿no? Son 3 elementos bien importantes que nos pueden ayudar. Entonces, esta sería la forma de hacerlo de manera gradual y, bueno, tratando de que durante un par de semanas se vayan introduciendo así alimentos y que no vomite después. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 2 horas y media. Hay otros tipos de exposición,
como por ejemplo, permitir temporalmente la evitación de ciertos alimentos, ¿sí? Aumentar la ingesta calórica hasta el límite de calorías calculado para cada paciente, ¿sí? Afrontar gradualmente todas aquellas situaciones relacionadas con la comida que crean ansiedad y que tienden a evitar, y que se tienden a evitar. ¿Cómo se pueden afrontar gradualmente estas situaciones relacionadas con la comida que crean ansiedad? Por ejemplo, se le pide comer con ciertas personas, discutir con alguien, ingerir comidas de las que se desconoce su contenido calórico, ¿sí? O sea, es una forma de ir afrontando que pueden ser otros tipos de exposición también, ¿no? Aumentar la ingesta calórica hasta el límite de calorías calculado, es decir, nunca le vamos a pedir tampoco, nunca se somete a un paciente a que consuma más de lo que es necesario, ¿sí? Por eso hay una guía nutricional realizada exclusivamente para él, para ese paciente que ha llevado con un nutriólogo, donde le sugiere cuál es el límite de calorías o el ideal de calorías que puede consumir. Lo que sí se pide es que los vaya aumentando, pero sin que esto exceda el límite realmente el límite que está considerado para ese paciente, para esa persona en particular. Tenemos otro tipo de exposición que sería exponerse a las distintas partes del cuerpo con la finalidad de reducir los sentimientos negativos respecto a la apariencia física. ¿Por qué? Porque la apariencia física, además del alimento, es otro de los elementos que generalmente producen emociones negativas, pensamientos distorsionados y, por lo tanto, conductas desadaptativas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Trabajamos en tres rubros, básicamente. El primero sería la clasificación de las partes del cuerpo, ¿sí? De las partes del cuerpo del propio paciente, de las partes de su cuerpo. El paciente ordena las distintas partes de su cuerpo desde la más satisfactoria hasta la que considera más perturbadora, ¿no? A lo mejor considera el tamaño de su abdomen como lo más perturbador de todo su cadera, sus piernas, sus brazos, por ejemplo, ¿no? Tenía una paciente que decía, es que mis brazos de luchador, ¿no? Y ella siempre decía que tenía brazos de luchador y no podía verse al espejo los brazos de luchador, y entonces todo el tiempo utilizaba ropa de manga larga y etcétera, ¿no? Entonces se le pide que ordene las distintas partes del cuerpo desde la más satisfactoria hasta la más perturbadora. Posteriormente, en la exposición, ocurre esto. El paciente se pone en casa delante de un espejo de cuerpo entero, y comienza por el primer ítem de la jerarquía, ese que le provoca la mayor satisfacción. Observa esa parte de su cuerpo correspondiente hasta que el malestar se reduce significativamente y va aceptando más esa parte. Pero empezamos con la parte que genere menos malestar, ¿no? Y así vamos a pasar a cada uno de los ítems de la jerarquía. La exposición puede hacerse primero utilizando ropa, ¿sí? La exposición frente a un espejo puede hacerse primero vestido y luego desnudo, ¿sí? Con la finalidad de que el paciente, pues acuérdense que es una exposición y lo que se busca es reducir los sentimientos negativos. No introducimos un nuevo ítem, igualito que en la desensibilización sistemática, si el paciente no logra asimilar antes el ítem anterior. Por lo tanto, no pedimos que lo haga desnudo si no ha tolerado todavía exponerse a un espejo mientras se encuentra vestido. El tercer elemento que está aquí se llama exposición programada. Un paso más en la jerarquía, ¿sí? Un paso más en este tipo de exposición es observar el propio cuerpo en situaciones públicas, como por ejemplo en los escaparates de las tiendas, ¿sí? Como por ejemplo pasar en un lugar público y detenerse frente a un escaparate y ver su cuerpo frente a ese escaparate, donde además pudiera pensar que está siendo observado por el resto de las personas. Observar en escaparates, en espejos de las tiendas, por ejemplo, ¿no? Ese sería un paso más en la jerarquía de exposición programada. Y por eso son exposiciones programadas, porque además lo vamos a ir sugiriendo, vamos a ir pidiendo que el paciente lo haga. Ahí es importante en este tipo de exposición eliminar posibles conductas defensivas, como pesarse diariamente, medirse partes del cuerpo, mirarse repetidamente en el espejo para comprobar que no se ha engordado.
compararse continuamente con otros, pedir constantemente la opinión de los demás acerca de aspectos corporales que le preocupan, ¿no? La exposición tiene la finalidad de reducir los sentimientos negativos con respecto a la apariencia física, pero hay que tratar de eliminar posibles conductas defensivas, ¿no? Algunos ejemplos de este tipo de exposición son utilizar ropa ajustada también, ¿no? Por ejemplo, puede ser exponerse con la finalidad de reducir sentimientos negativos respecto a la apariencia física, utilizar ropa ajustada, sin que sea ropa ceñida al cuerpo, pero generalmente lo que observamos es que usan ropa que no es de su talla, ¿sí? Entonces, con ropa ajustada vamos a referirnos a una ropa que enmarque su cuerpo porque es una ropa de su talla, no una ropa más grande. A lo mejor utilizar falda en lugar de pantalón, a lo mejor bañarse en el gimnasio en vez de que hasta que llegan a la casa, a lo mejor llamar un poco la atención llevando una ropa un tanto más moderna de lo que normalmente suele usar, desnudarse delante de la pareja, dejarse ver por su pareja, a lo mejor con poca ropa en un principio, etcétera, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de exposiciones, ¿sí? De exposiciones a situaciones que producen sentimientos negativos con respecto a la apariencia física. Un elemento importante de este tipo de exposición, como el resto de las exposiciones, como la técnica es como tal, es que la exposición pueda hacerse primero en la imaginación y después en vivo, ¿sí? Este formato de exposición en imaginación, pues bueno, puede hacer que de alguna manera eso lleve como una aproximación sucesiva y de poco a poco, de manera gradual, a lo que se experimentaría después cuando se hace en vivo, ¿no? Hay en algunos formatos, por ejemplo, sobre todo en el caso de la ansiedad, donde se busca desde el principio una exposición en vivo por considerarse pues más rápido sin tener que hacer todavía la exposición en imaginación, ¿no? Pero bueno, es una decisión finalmente que tiene que ser acordada con el paciente. Un elemento importante de la terapia cognitivo-conductual, pues será siempre el hecho de acordar con el paciente incluso este tipo de actividades y tareas. Además de estos formatos, pues ya venía mencionando el entrenamiento en resolución de problemas y alguno del que no he platicado, pero que vamos a ver ahora, pues es la parada del pensamiento, ¿no? Como un elemento importante también de técnica cognitiva a través de la cual podemos ayudarnos. El entrenamiento en resolución de problemas implica aprender a manejar conflictos, ¿sí? Básicamente. Conflictos que representan a lo mejor en el caso de las pacientes con anorexia, pues enfrentarse al alimento o a una interacción social. Generalmente un entrenamiento en resolución de problemas se da en 5 pasos diferentes. Un primer paso que es del de la orientación y sensibilización hacia el problema, que es donde se focaliza la atención del paciente hacia las situaciones problemáticas, que se trata de identificar dónde se encuentran sus creencias distorsionadas, sus expectativas y la valoración que el propio paciente da al problema. Es decir, si lo observa de una manera positiva o negativa. Cuando se observa de manera positiva, cuando para el paciente el problema representa un reto a resolver. Cuando representa un enfoque negativo, cuando el paciente ve el problema como algo terrible y catastrófico de lo cual no puede salir, ¿no? En una segunda etapa de la resolución de problemas, se trabaja la definición y formulación del problema, es decir, se operacionaliza el problema, se delimita el problema real, se seleccionan los datos relevantes, se recaba la información sobre el problema y se establecen metas y objetivos. Y a lo mejor el problema es ese, ya no tener mayor convivencia con los amigos o evitar situaciones sociales porque hay comida presente, ¿no? Se operativiza el problema. El problema es que he dejado de ir a interacciones sociales, a eventos, etcétera, ¿no? Un tercer paso de los 5 que mencionaba es la generación de alternativas de solución. El objetivo de esto es que la persona realmente pueda encontrar una gama amplia de respuestas para su problema. Y para ello necesita tener algo así como una tormenta de soluciones
que debe estar guiada por ciertas reglas, cantidad, variedad y no enjuiciamiento. Es decir, entre más alternativas de solución encuentre, mucho mejor será. Y si no las juzga, sería lo ideal, ¿no? La persona, si por ejemplo identifica que una alternativa de solución para ese problema pudiera ser, imagínense, ¿no? El problema es que ya no interactúa socialmente con otros porque siempre hay comida presente. Y entonces dice, una alternativa de solución podría ser asistir, pero llevar mi propia comida. Ahí tiene una alternativa. Pero si el paciente la valora y la juzga y dice, no, porque entonces todos me van a juzgar por yo llevar mi propia comida. Si el paciente valora su alternativa, se quedó sin una alternativa de solución. Entonces tenemos que enseñarle a que aprenda a generar. Es una tormenta de soluciones, ¿no? No es a lo mejor la opción más viable, pero es una alternativa. Entonces hay que ayudarlo a que genere cantidad, variedad, pero sin enjuiciar, ¿sí? El siguiente paso sería la identificación y la valoración de las consecuencias y por lo tanto la toma de decisiones. Ahí sí, si el paciente pensó ir al evento social pero llevando mi propia comida, otro, ir al evento social pero no comer nada, ir al evento social y consumir solamente los alimentos que considero que no son altamente calóricos, ir pero después de que haya pasado la comida, es decir, cuando ya tiene sus por lo menos 10 alternativas de solución, entonces sí, es el momento de seleccionar la o las alternativas que contribuyan a la solución del problema. Y ahí va a tomar en cuenta las consecuencias a corto, mediano y largo plazo para cada una de las soluciones que ha planteado, es decir, las ventajas y las desventajas, y con ello puede tomar una decisión ahora sí sobre cuál sería la decisión más adecuada de acuerdo a su situación personal. ¿Ok? La última parte del entrenamiento en resolución de problemas y la verificación, que así es como se llama, es ejecución de la solución y verificación. Y ahí es poner en práctica la alternativa que se escogió y evaluar la efectividad de la misma. Supongamos que de entre todo lo que le representó más ventajas y menos desventajas fue llevar mi propia comida al evento, pues entonces ejecuta la solución, observa, ¿sí?, su propio comportamiento y los resultados y determina entonces si el resultado se compara con la expectativa que tenía, si ese es entonces la solución más adecuada. Y si no, pues la idea sería revisar pasos anteriores porque probablemente existan otras alternativas de solución, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la resolución de problemas. Y el último método o la última técnica de la que vamos a hablar hoy es el de detención del pensamiento. El de la detención de pensamiento, que también se conoce como parada del pensamiento o bloqueo del pensamiento, tiene que ver con la interrupción y modificación por medio de una sustitución de pensamientos asociados de pensamientos que son disfuncionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, se utilizan generalmente 7 pasos para poder lograr esta parada del pensamiento. Cuando el paciente se cierra en la búsqueda, perdón, déjame lo abro aquí, Laura. Cuando el paciente se cierra en la búsqueda de alternativas de solución, ¿podemos darle ayuda en otras o debemos dejar que lo haga? Bueno, esa es buena pregunta, porque en general la idea es que el propio paciente lo haga. Sin embargo, la ayuda no es contraindicada si vemos que le resulta difícil. Podemos dar algunos ejemplos. Yo te diría que inicies precisamente con el punto de cantidad, variedad y no enjuiciamiento. Cuando decimos no enjuiciamiento y explicamos de qué se refiere el no enjuiciamiento, surgen las alternativas de solución, porque las alternativas de solución pueden ser cualquier cosa. O sea, una alternativa de solución puede ser ir a la fiesta y no sé, y masticar chicle en ese momento, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa, aunque parezca tonta, aunque parezca ridículo. Y eso es lo que hay que sugerir al paciente. No importa si es tonto o es ridículo, es solo una alternativa de solución, ¿sí? Entonces ahí puede ser en ese momento en donde se abra un poquito el panorama para la búsqueda de. Si no es posible, entonces, pues bueno, podemos intervenir con ciertos ejemplos y ciertas sugerencias, pero la idea es que el paciente lo trabaje. Bien, entonces con la resolución de problemas, ¿qué tenemos? Lo primero es que el paciente debe identificar cuáles son sus pensamientos que resultan disfuncionales.
comer es, no sé, comer es lo peor que me puede ocurrir porque engordo. Soy una persona obesa, ¿no? Tiene que identificar por lo menos 3 pensamientos, que sean 3 pensamientos disfuncionales recurrentes, que estén presentes constantemente en el paciente. Y posteriormente tiene que elaborar una lista de por lo menos 3 temas o 3 pensamientos que sean funcionales y agradables. Ojo con esto, esa elaboración de pensamientos agradables es únicamente para redirigir la atención, es decir, no necesitan estar relacionados con el tema alimento, cuerpo, gordura, no necesitan estar relacionados con eso, pueden ser temas que tengan que ver con unas vacaciones, con mi futuro trabajo, con un proyecto, sí, o sea, no necesitan, solamente se les piden 3 pensamientos disfuncionales y 3 pensamientos funcionales o agradables, aunque no necesariamente tengan relación. El objetivo de estos es redirigir la atención. Y el paso número 3, diría, pues es la relajación, ¿sí? Necesita también haber un estado de relajación. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente le pedimos al paciente cuando se encuentra en un estado de relajación que se involucre en una secuencia de pensamientos disfuncional. Es decir, que piense en uno de esos pensamientos que generalmente suelen agobiarlo. Solamente las personas delgadas tienen éxito en la vida, solamente las personas delgadas tienen éxito en la vida, que se involucre en esa cadena de pensamientos, ¿sí? En el momento en el que el paciente está involucrado en una cadena de pensamientos que es disfuncional, previo a ello ya le pedimos que nos avise cuando ya está bien involucrado y puede ser con una señal. A lo mejor el paciente levanta su mano y con eso nos damos cuenta que ya está metido en su cadena disfuncional, solamente las personas delgadas tienen éxito en la vida. Y en ese momento viene el paso número 4, que sería la interrupción de los pensamientos disfuncionales. ¿Cómo lo interrumpimos? Pues esa es la parada del pensamiento. Decimos de manera literal alto para que el pensamiento se pare. De forma contundente podemos hacer algo, un sonido, por ejemplo, golpear la mesa donde estamos, dar un aplauso, chasquear con los dedos, etcétera, en el momento en el que decimos alto, ¿sí? En ese momento la persona que está inmersa en su pensamiento lo que hace es, pues, provoca una laguna, ¿sí? O sea, pues, estás concentrado en algo con tus ojos cerrados y de repente ocurre eso, pues se interrumpe esa cadena de pensamientos disfuncional. Y ese es el momento en el que tendría que cambiarse hacia una cadena de pensamientos agradables de manera inmediata, ¿sí? Aprovechando ese vacío mental provocado por la interrupción en la secuencia de pensamientos desagradables, entonces cambia un pensamiento que es funcional y que, como les decía, no necesariamente tiene que ver con el tema disfuncional. A lo mejor en ese momento, entonces el tema funcional es las vacaciones que están próximas a llegar, donde toda la familia se va a reunir en X lugar y van a pasar juntos Navidad y seguramente van a tener el mismo, sabor agradable de la comida que cocina la tía tal, y cuando lleguen a la casa olerá a vela de canela con manzana, porque siempre la tía tiene esa, sí, o sea, que se involucre, que describa ese pensamiento que es funcional. Ese ejercicio se repite con variaciones. En un principio se hizo con nosotros lo enseñamos, posteriormente se le enseña al paciente que él mismo vaya parando sus pensamientos disfuncionales. Y en la medida en el que el pensamiento funcional se mantiene por alrededor de 45 segundos sin que regrese el otro, entonces puede ir bajando la intensidad del volumen de la instrucción. En un principio se dijo alto, luego puede decir alto, 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 hasta que lo susurra y por último lo dice mentalmente, ¿sí? La idea es que en el punto número 7 ya pues haya una generalización a la vida cotidiana. Una vez que se ha conseguido parar las secuencias de pensamiento negativo simplemente con la orden encubierta, pues decimos que el paciente está preparado para utilizar la técnica en su día a día, ¿no? Como cuando se dice, por ejemplo, este es un alimento altamente calórico y no me lo puedo comer, ¿no? Y entonces él ya está preparado para decirse alto, porque además, pues bueno, ya ha sido posible que identifique completamente una tabla de valores nutricionales para ciertos alimentos, ¿no? Esa es una técnica que se utiliza bastante también en este tema.
no sé, los pacientes de repente pueden empezar, me siento horrible, me voy a morir si como pan, ¿no? Y en el momento en el que lo hace, pues como terapeuta, si lo estamos haciendo ahí, lo interrumpimos diciendo alto, ¿no? Y se involucra la otra cadena de pensamientos, ¿ok? Entonces, pues estos son como ven, son varias técnicas, varios métodos que podemos trabajar y si bien les decía, quizás se han identificado como muchas más, a lo mejor, o el trabajo mayor se ha hecho en el caso de la bulimia, pues muchas de las técnicas han sido adaptadas también para que se puedan utilizar. Hay técnicas que vimos hoy que se utilizan en otro tipo de trastornos. La parada del pensamiento se utiliza, por ejemplo, también en los casos de depresión. Y las técnicas de exposición pues se utilizan en la ansiedad. Y es que si ustedes recuerdan al principio dentro de la sintomatología básica, pues mencionábamos que existen obsesiones, ansiedad, depresión, falta de control, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, el tipo de técnicas que se utilizan, ¿sí? Esta es alguna bibliografía que les recomiendo de manera muy particular. El segundo actor, Fairborn, pues ha trabajado mucho, sobre todo en el ámbito de la bulimia. Hay un tratamiento así especificado por partes, debido a él precisamente, y bueno, y que próximamente que trabajemos con bulimia, pues bueno, nos vamos a concentrar con ello, ¿no? No sé si en este punto, ya estamos en la recta final, pues si hay dudas, si hay preguntas, pues este es el momento. Adelante, Dulce. Hola, buen día a todos. Buen día, maestra Claudia. He estado con usted en los cursos de depresión y me han encantado. Muchas gracias por la ponencia de Reconozco tu hoy. nombre, Dulce. Reconozco tu nombre ya, así que me da mucho gusto saludarte también hoy. Ay, gracias, igualmente. Bueno, maestra Claudia, yo tengo una duda en cuanto al tema de la perfección. Yo tengo actualmente una paciente bueno, es un trastorno no especificado porque la chica está en su peso, se restringe de comidas, tiene muchos ayunos y vomita, pero vomita 1 o 2 veces a la semana. Ella tiene esta idea de perfección, entonces a pesar de que he hecho reestructuración cognitiva con ella para ver de dónde viene esa idea, etcétera, pues no he logrado trabajar con este tema de perfección. No sé si me puede ayudar con alguna técnica. Tengo otras 2 preguntas más. El apoyo de la familia es indispensable, pero ¿cómo lograr que a veces ese apoyo que es incondicional para esta persona, pues no se vuelva un reforzador negativo para su trastorno? Y finalmente, ¿cómo lograr quizás que esta persona como que los pacientes con algún trastorno, como que parece que eso define su personalidad y como que es muy difícil abandonar estas ideas de que así son ellos, ¿no? Y ya se vuelve prácticamente como algo que los define. No sé qué comentarios me pudiera hacer al respecto. Sí, 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 mira, y creo que me voy a ir de atrás para adelante, así, porque es lo más reciente que tengo cuando dijiste el de así son ellos. Eso ocurre incluso independientemente de un trastorno, no, como que nos hemos encasillado muchos, en la generalidad de las personas cuando existen dificultades de interacción personal, pues una respuesta muy típica suele ser, pero es que así soy, ¿no? Parece que no existe la conciencia del cambio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si recuerdas, en un principio mencioné la dificultad que hay para la conciencia de la enfermedad. No lo ven como la enfermedad, no hay conciencia como tal de ella, ¿no? Porque están eh, tan enganchados en su idea de la imagen corporal que lo ven como algo que pues es que yo como sano estoy buscando hacer ejercicio para estar bien, ¿no? Lo ven todo lo contrario, como que están buscando todas las alternativas para hacer algo saludable. Aquí podría decirte que básicamente tiene que ver con esa dificultad para la conciencia de la enfermedad y por eso considerar
que así son y que no van a cambiar, ¿no? Creo que la psicoeducación, y ahí me voy también con el tema de la familia, tanto en la familia, tanto como en esta última pregunta de así soy yo y cómo sacarlos de eso, la psicoeducación juega un papel muy importante, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacerle ver, en primer lugar, a la persona que padece un TCA, pues que ese considerar que así es y que no hay posibilidades de cambio porque así se es, forma parte del trastorno precisamente, forma parte de esa distorsión errónea, ¿sí? De esa distorsión o de esa percepción distorsionada más bien de su propio cuerpo y de su propia persona, ¿no? Así como considera que está obesa cuando en realidad ha bajado terriblemente de peso, lo mismo considera que no es posible el cambio porque así es, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con esta parte psicoeducativa. Para la familia, mira, la familia es un elemento muy importante y sí es necesario hacer hincapié en esto que decías y me pareció muy importante la pregunta, o sea, cómo a veces pueden reforzar de manera negativa precisamente porque incluso muchas veces empiezan a haber prácticas de mucha protección, ¿no? Y de sobreprotección. Sin embargo, yo te diría que se crea también un círculo bien opuesto porque a veces los padres, y trabajaba con una chica así donde el papá me decía, es que mire, ya me voy al súper solamente con ella y le compro lo que ella dice que no la va a subir de peso y lo que ella quiere comer y revisa todas las etiquetas antes y le compro absolutamente todo, pero cuando llegamos a la casa, pues no se las come de todos modos, ¿no? Y entonces todo se está echando a perder. Entonces, esto provoca conductas opuestas. En un primer momento que la familia esté ahí como un elemento muy protector, pero luego empiezan a generarse ciertas conductas de rechazo y de, es que no comes porque no quieres y es que estás así, como ocurre con la depresión. La depresión y los TCA provocan mucho ese círculo vicioso de conductas opuestas donde te ayudo y hay hostilidad al mismo tiempo. Entonces sí se vuelve muy importante. De hecho, se sugiere, por ejemplo, a nivel de la familia, el trabajo sistémico, ¿sí? El trabajo de terapia familiar, sí se sugiere, sí es recomendable que se involucre a la familia también en un trabajo de terapia, en un trabajo psicoterapéutico con la finalidad de que todos puedan involucrarse. Muchas veces los cambios, la mayor parte del tiempo, los cambios en los hábitos alimentarios involucran a la familia completa, porque no es como que solo tú vas a comer esto, pero entonces nosotros vamos a seguir comiendo todo lo demás, ¿no? Entonces involucran y se hace necesaria la participación de la familia en psicoterapia. Y la otra pregunta, ya se me olvidó. La primera que tenía que ver con, tienes una paciente con anorexia, perfeccionismo. Ajá, perfeccionismo. Bueno, esta es una de las características, igual decíamos, ¿no? Y de hecho ese perfeccionismo es precisamente lo que va llevando a esta distorsión de la imagen por querer ser cada vez mejores, cada vez más perfectos, ¿no? ¿Cómo puedes trabajarlo si ya trabajaste con la reestructuración cognitiva y eso no ha funcionado? Te voy a sugerir que trabajes con pruebas de hipótesis o que trabajes con análisis de pensamientos, ¿sí? Es decir, le vas a pedir a tu paciente que a partir de ahora, cuando identifique esos pensamientos de perfeccionismo, de debo ser la mejor en esto, aquellos pensamientos que estén allí presentes, que haga 3 análisis del pensamiento. El primero es el análisis de la veracidad del pensamiento. ¿Qué evidencia tengo de que esto que estoy pensando sea cierto? ¿Qué evidencia tengo que ser delgado, extremadamente delgado, me va a llevar al éxito? ¿Qué evidencia tengo de ello? ¿Sí? Es importante que trabaje con sus análisis. Posteriormente, sobre la utilidad del pensamiento. ¿De qué me sirve tener este pensamiento? ¿Sí? Y por último, sobre la trascendencia del pensamiento. Este pensamiento me va a acompañar a lo largo de los años, o sea, este es un pensamiento que va a estar conmigo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Planteando en un primer momento también la posibilidad de identificar con tu paciente, pues, cuáles son sus expectativas. Cuando hablamos generalmente de expectativas, casi siempre un paciente dice, pues, que lo que quiere es estar bien, ¿no? Lo que quiere es recuperar su bienestar, es sentirse bien, es estar tranquilo, etcétera. Entonces, cuando buscamos, por ejemplo, la utilidad del pensamiento, habrá que identificar si ese pensamiento realmente le es útil o no para esa expectativa que tienen. ¿Este pensamiento te ayuda o te aleja de lograr este objetivo?
¿sí? Porque finalmente el ser demasiado perfeccionista, pues a lo que lleva es a un desgaste terrible, sobre todo cuando no se logra aquello que se pretende, porque luego se pretende algo más todavía. Entonces lo que se genera es frustración. Así que te sugiero que trabajes con análisis del pensamiento, que la lleves a confrontarse. Excelente. Muchísimas gracias, de verdad. Me ayudó muchísimo. Igualmente, un gusto, Dulce. No sé si hay alguna otra pregunta. En este momento, si alguien tiene alguna pregunta, es momento de colocarla. Mientras tanto, pido una pausa de un minutito. Vamos a tomar una captura de pantalla para poder registrar el curso del día de hoy y posiblemente por ahí la subamos a redes. Entonces, vamos a tomar una captura. Quien guste activar su cámara, pues por supuesto que les esperamos. Y bueno, vamos a tomar la captura de evidencia a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. Ahora sí, perdón la interrupción, ahora sí continuamos con las preguntas. Nancy, Bien, por quería ahí, comentar. Nancy. Sí, por ejemplo, en este caso que estuvimos viendo que en el TCA hay una dificultad de la falta de control, o sea, de la falta de los impulsos. ¿Después de cuánto tiempo al esto verlo como un tratamiento multidisciplinario? ¿Después de cuánto tiempo es lo adecuado? Ya que se hizo la evaluación, ya que se hizo pues el trabajo, ¿qué determinado tiempo hay para hacerlo ya más específico? Me refiero a que si es psicopatológico u orgánico. ¿Por qué? Porque, bueno, el control de impulsos viene muy relacionado con la parte de alteraciones en cuanto a la corteza angulada anterior, que es la parte prefrontal. ¿Cuándo sería indicado que nosotros como terapeutas o psicólogos requeriríamos ya la ayuda ya de un neurólogo o de un psiquiatra para que pueda aportar y ser más viable el tratamiento como tal? Bien, yo en un principio sugería la idea de un tratamiento integral, de un abordaje integral, de un abordaje multidisciplinar. Entonces, me parece que lo antes posible sería lo indicado y el trabajar lo antes posible con el grupo de expertos, pues nos va a hacer, al contrario, tomar la decisión de cuál es el abordaje final, porque a lo mejor ciertos especialistas pues van a ir desestimando su participación en ello, porque a lo mejor determinan, pues bueno, esto tiene que ver más que con una situación orgánica, no nos dice el especialista, tiene que ver con una situación de frustración, a lo mejor con una situación de carácter más psicológico, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, lo antes posible trabajamos con el grupo multidisciplinario y eso es lo que nos va a determinar quién es el grupo que finalmente se queda, ¿no? Quiénes son los que se quedan o no. Es decir, para que no hagamos como un trabajo aislado y entonces empiezas a derivar a todos lados cuando muchas veces la severidad de la situación implica el abordaje integral desde el principio. Y creo que de hecho ese sería como otra de las vertientes a considerar, la severidad del caso, ¿no? Ya mencionaba que puede haber situaciones donde la intervención se hace de forma hospitalaria, ¿no? En una estancia completa en el hospital, que bueno, que ahí sabemos que vamos a tener el equipo completo trabajando, ¿no? Entonces, mucho depende de la gravedad de la situación, ¿sí? Pero te diría que desde el principio, pues la idea es empezar a trabajar en el ámbito nutricional, que ese va a ser como el primer paso. En el momento en el que llega, pues sí necesitamos todo eso. Y necesitamos los estudios médicos que nos hablen de todo aquello que orgánicamente se ha visto afectado también por la situación o por el caso. O sea que entonces en cuanto llegue el paciente hacemos la entrevista, se remite precisamente al nutriólogo, al médico general y al especialista, al psiquiatra. Ya una vez que tenemos todos esos datos, lo volvemos a ingresar y damos el tratamiento como tal. Depende mucho, como te decía, de la severidad del caso, ¿no? O sea, qué tan severa es la situación, cuál es el estado de gravedad
que implica, es como cuando decidimos también el internamiento, si el internamiento es completo o es parcial, es hospitalariamente de día, por ejemplo, los hospitales de día que se conocen en algunos lugares, o solamente requiere pues la atención psicoterapéutica, ¿no? Pero hay que evaluar la gravedad del paso, no es, no es del caso, no es a partir de la evaluación, de la entrevista como tal, sino de la evaluación como tal. Uno de los elementos importantes de nosotros cuando llega el paciente, pues es posterior a la entrevista iniciar con un proceso de evaluación. ¿Y qué evaluamos? Sus distorsiones cognitivas o sus pensamientos automáticos, sus estrategias de afrontamiento, porque ya decía que son elementos bien importantes a la hora de intervenir, y evaluamos evidentemente con instrumentos que están enfocados, pues básicamente a identificar el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? La historia en general que hagamos a partir de la entrevista sí nos puede sugerir la derivación al resto de los especialistas. Ok, gracias. De nada, Nancy. De momento me parece que no hay más preguntas, doctora. Bueno, no. si alguien llega a tener alguna, pues bueno, todavía vamos a dejar unos minutitos. Por mientras, aprovecho para comentarles que las constancias les llegarán la próxima semana, a más tardar el día miércoles, y la grabación estará disponible hoy por la noche o a más tardar mañana tempranito. Y pues bueno, al parecer